Quizás has escuchado alguna vez podcasts de investigación, tecnología, etcétera, que son los que tratamos aquí, y quizás te has planteado alguna vez, oye, ¿por qué no hago yo uno, no? Muy bien, pues si te interesa ese tema, quédate hoy, que hoy vamos a hablar sobre ello. Pero antes de nada, yo soy Horacio Pérez y este es el podcast Investigando la Investigación, el podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores y las mejores estrategias para mejorar en todos nuestros procesos de investigación. Bueno, como comentaba al principio, todo este episodio de hoy surge porque ayer estuve hablando, entre comillas, con una persona que espero poder entrevistar luego más tarde en este podcast y que está pensando en iniciar un podcast sobre su trabajo, sobre su línea de investigación. ¿Vale? Y entonces me hacía una serie de preguntas, etcétera. Le he intentado ayudar como he podido y espero que siga adelante y que cree este podcast y que un día lo traiga aquí para entrevistarlo porque puede comentar cosas súper interesantes. Pero bueno, hoy os quiero comentar mi punto de vista, tanto mi punto de vista como lo que he observado en muchísimos otros creadores de podcast para dar algunos de los mejores consejos posibles a la hora de empezar un podcast de investigación o tecnología. Ojo, que me refiero a investigación o tecnología. Si tu podcast va a ser de humor o de fútbol o de cualquier otra cosa, yo no tengo ni la menor idea y no sé lo que podría recomendarte, pero voy a hablarte de lo que creo que es un poco y donde ya tengo un poco de experiencia porque ya van casi 200 episodios. Entonces, bueno, vamos a por ello. A suponer que ya estás motivado o motivada y que después de haber escuchado muchísimos podcasts del estilo que te gusta dentro de la investigación o tecnología, te decides por empezar uno, ¿vale? Pero antes de hacer eso, yo te recomiendo que te plantees las 5 siguientes cosas que te voy a comentar. La primera es a qué audiencia te vas a dirigir, ¿vale? Creo que es una apuesta realmente importante. No es lo mismo si te vas a dirigir a un público nicho específico, por ejemplo, a tu área de investigación súper específica, qué sé yo, química orgánica de los compuestos nitrogenados, por decir algo, o si te vas a dedicar a una audiencia mucho más generalista, como por ejemplo toda la gente que escucha podcast de divulgación. Porque dependiendo de una cosa u otra, obviamente tendrás que emplear un lenguaje más generalista o más específico, ¿de acuerdo? Luego, otro punto importante es tener claro cuánto tiempo le vas a poder invertir. Ahí hay que ser muy realista y tener mucho cuidado. No es lo mismo si le vas a poder dedicar, qué sé yo, por decir algo, 15 minutos al día, 5 días a la semana, como si quieres ir y emplear muchísimo más tiempo y puedes dedicar 4 horas cada día porque vas a desarrollar un negocio totalmente en torno a este podcast. Entonces, primero, aclárate eso, ¿de acuerdo? Bueno, yo también recomendaría que a la hora de empezar y si quieres probar, pues te plantees unos objetivos realistas, pero no demasiado altos o inalcanzables y que emplees un poco de tiempo, pero tampoco demasiado. Bien, el tercer punto que te recomendaría es, hemos hablado de nuestro público objetivo, el tiempo que le podemos dedicar, pero también tener en cuenta sobre todo la frecuencia del podcast y la duración de los episodios. Al principio yo no te recomendaría hacer un podcast diario porque te vas a abrumar enseguida por muy bien que lo hagas y te vas a desgastar. Quizás te recomendaría una frecuencia una vez a la semana. Creo que es la frecuencia óptima para poder empezar. Una frecuencia mayor te cansas enseguida y una frecuencia menor te olvidas y lo abandonas. El siguiente tema a tener en cuenta sería la duración de los episodios, que ahí puedes dedicarle, eso va a depender mucho del tipo de contenido que quieras generar, pero quizás entre 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos, ya te digo, eso va a depender mucho de cómo estructures los primeros episodios. Lo comentaremos ahora a continuación. Viendo otra cosa muy importante y que quizá lo tendremos que haber dicho lo primero es qué temas te apetece contar, qué es lo que te motiva a contar en tu podcast. Porque si eso no lo tienes claro, apaga y vámonos. Si eso no lo tienes claro, vas a hacer 2 o 3 episodios, vas a ir como pollo sin cabeza y al final pues vas a cerrar el podcast. Entonces, plantéate qué temas quieres hablar, ¿de acuerdo? Y luego, otra cosa importante, debes hablar de temas que realmente te motiven y realmente te interesen.
porque si no vas a perder la motivación para poder hacerlo y también tu audiencia pues lo va a notar y van a terminar pues por no escucharte. Entonces este punto es el cuarto que comento, pero yo creo que es uno de los más importantes, vamos, pero con total diferencia. Último punto sería quizás, obviamente pueden haber 100 millones de puntos más, pero estos son en mi experiencia los que yo considero los 5 más importantes. Y entonces el quinto punto sería si vas a utilizar algún tipo de métrica para los objetivos que te planteas con este podcast, ¿vale? Los objetivos pueden ser, por ejemplo, voy a publicar una vez a la semana durante 52 semanas que tiene el año. Vale, perfecto, ese es un objetivo. Esa métrica es muy fácil de seguir, porque tú ya sabes perfectamente si la estás cumpliendo o no. Otra métrica podría ser, bueno, yo es que quiero ver si puedo alcanzar las 10.000 descargas al mes de todos los episodios de mi podcast. Vale, es que sea alcanzable o no alcanzable es otro tema, pero es una métrica fácilmente seguible porque para los que no lo sabéis, cuando te haces un podcast, hay muchísimas plataformas para poder hacerlo a día de hoy. En 5 años será más difícil, pero la mayoría de ellas te ofrecen una serie de poder seguir todas estas métricas y saber cuántas personas se descargan tus episodios, de dónde vienen esas personas, su perfil, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, no estoy diciendo que haya que ir a por las 10.000 descargas, pero que te aclares al principio sobre qué objetivos quieres alcanzar y si son medibles o no, para luego tú poder ser consciente de si estás siguiendo esos objetivos que te has planteado o no. Luego, después de estos 5 puntos que a mí me parecen especialmente importantes, antes de empezar el podcast, deberías tener en cuenta el síndrome del perfeccionismo técnico. No sé si esto tiene algún título más fashion, pero ese es el que se me ocurre ahora mismo. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en lo siguiente. Es una manera de procrastinar muy avanzada y consiste en que no te decides a empezar el podcast hasta que tienes el mejor micrófono del mundo, uno que valga 500 o 1.000 euros, yo que sé, cualquier cosa, o tienes el mejor logo, o la mejor cortinilla de apertura y de clausura del podcast, y la mejor página web, y estás en todas las redes, bla, bla, bla. Eso es un rollo, y así no empiezas nunca. Nunca, nunca, nunca. Otra cosa es que seas una empresa y hayas decidido crear una estrategia de marketing muy avanzada desde el principio y ya hayas decidido que tus episodios van a salir técnicamente impolutos del principio, pero claro, en ese caso eres una empresa y le vas a poder invertir una gran cantidad de tiempo. Aquí estoy hablando de personas normales que quieren empezar un podcast con un tiempo más o menos no muy extenso y que quieren probar a ver si pueden desarrollar todas estas ideas. Un solo entrepreneur o un solopreneur, como dirían muchísimos, ¿vale? Entonces, en este caso, ten cuidado por no perderte las partes técnicas. Empieza aplicando las metodologías de Lean Startup. El que no las conozca, hablé de ello en un episodio anterior del podcast. Así que, como sois investigadores y os gusta este podcast, pues lo buscáis en mi página horacio-ps.com. No me acuerdo del número, lo buscáis ahí. Entonces, con esas técnicas, creas tu episodio mínimo viable con la menor complejidad técnica posible, porque tienes que tener la menor fricción posible a la hora de poder grabar tus episodios. Es decir, si tienes que llegar a casa, enchufar 1.000 micrófonos, configurar 1.000 cables, preparar 100.000 software, no sé qué, no sé cuánto, y tardas 15 minutos solo en preparar el sistema para grabar, ahí no lo vas a conseguir nunca. Te lo puedo asegurar, ¿vale? Debes ir estudiando poco a poco en cómo poder crear un sistema que tenga la fricción mínima. Por ejemplo, Joan Boluda comenta en uno de sus episodios, para el que no lo sepa, Joan Boluda es uno de los mayores expertos en podcast de España, tiene un podcast que se llama Marketing Online, con más de 2.000 episodios, y él empezó simplemente grabando con su iPhone, nada más, ¿vale? Entonces me parece una idea cojonuda porque el iPhone lo tienes a mano, y no tienes que configurar 100.000 historias, tienes una grabadora que le das a un botón y punto. La tecnología debe ser fácilmente accesible para que no tengas problemas ni historias. Yo también he comentado en este podcast, tengo un episodio que se llama ¿Cómo grabo este podcast? Y ahí os explico algunas técnicas para poder hacerlo de la manera más fácilmente posible. Yo ahora mismo estoy grabando desde el iPhone con un micrófono especial que graba muy bien y luego además paso el sonido para procesarlo con un sistema que se llama Auphonic, que ya lo he comentado en episodios anteriores. Pero lo importante es que cada uno tiene que encontrar su sistema técnico o tecnológico y luego ese sistema debe tener la menor fricción posible.
Bueno, vale, ya hemos hablado de que tenemos que plantear nuestros objetivos, de que tenemos que evitar caer en la trampa tecnológica y a partir de ahora ya deberíamos empezar a planear, o mejor dicho, vamos a olvidar de planear, a empezar a grabar nuestros primeros episodios en cuanto antes. No le deis más vueltas, ¿vale? No seáis perfeccionistas. Los primeros episodios van a salir regular y hay que aceptarlo, no pasa nada. Luego ya veréis como si esto realmente os gusta y os interesa, pues ya veréis cómo poder mejorarlo, pero no le deis más vueltas. Entonces, manera de grabar tus primeros episodios, una vez que los puntos anteriores están aclarados. Pues la manera más fácil y clásica es grabar entrevistas. Grabar entrevistas con gente que trate los temas que tú te has propuesto y que puedan ofrecer un contenido interesante por una parte y que al mismo tiempo tú disfrutes esas entrevistas, ¿vale? Porque si no al final te cansas y terminas por no hacerlo, ¿vale? Todos habéis escuchado 100.000 entrevistas tanto en este podcast como en muchos otros, entonces esa sería la manera más fácil. ¿Por qué? Porque mira, si después de hacer 5 entrevistas encuentras dificultades para hacer las entrevistas o ves que no te gusta, etcétera, pues cierras el podcast y no pasa nada y te dedicas a otra cosa. Hay muchas cosas que se pueden hacer en la vida, pero si después de esas 5 entrevistas del podcast te das cuenta de que realmente te gusta, entonces mi consejo sería pasar a la siguiente fase, que sería tu creación de contenido, donde ya hablas, cuentas tus cosas, tus opiniones, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero yo creo que empezar de golpe mediante creación de contenido puede ser un poco más complejo. Así que te recomendaría empezar directamente con las entrevistas. Siguiente pregunta, ¿cómo consigo las entrevistas? Pues verás, una de las maneras más fácil es, como dicen a la hora de conseguir inversores en negocios, las 3 F, Friends, Full and Family. Aquí va un poco por la misma línea. Intentaría convencer a amigos, a conocidos con los que tengo confianza y que, muy importante obviamente, están trabajando en temas relacionados con los que quiero reflejar en el podcast. Si no, no. A mi amigo con el que me tomo cañas en el bar no le voy a comentar que me cuente su fin de semana. Obviamente, si su fin de semana está relacionado con la investigación y tecnología que quiero desarrollar en el podcast, entonces sí, sin duda alguna, va a ser cojonudo porque va a ser una conversación súper fluida. Pero si no tiene nada que ver, pues adiós muy buenas, ¿vale? Entonces, el primer nivel sería gente que ya conocemos y que pueda aportar cosas, ¿vale? En el caso de que eso no se dé o que ya hayamos entrevistado a todos nuestros amigos o conocidos, pues el siguiente nivel sería encontrar a gente que trabaja en los temas que nos interesan, así de simple, y contactarlos para ver si pueden participar en el podcast. Algunas personas me han comentado, oye, es que eso es muy difícil, ¿cómo se puede hacer? Pues se puede asegurar que es lo más fácil del mundo. Hay una serie de técnicas muy potentes que nos ayudan a poder hacerlo y que a mí me han permitido entrevistar a gente de la talla de, por ejemplo, Mariano Barbacid, Ana María Cuervo, etcétera, etcétera. Esas técnicas os las puedo comentar, me podéis contactar a través de las notas del programa y os las comento, ¿vale? Y entonces, una vez hubierais desarrollado una serie de capítulos de entrevistas, pues ya paséis a la siguiente fase, que es la de creación de contenidos. Pero bueno, vamos a dejarlo ya aquí para que el episodio no se haga bastante largo y si conseguís llegar a esta fase, os puedo asegurar que ya habéis avanzado mucho, 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 muchísimo. ¿De acuerdo? Entonces, voy a terminar aquí. Si alguno de vosotros se dedica a la investigación y quiere que le ayude a empezar en estos temas, ofrezco consultoría, así que me podéis contactar y os comento cómo funciona este sistema. Nada más, espero que tengáis un maravilloso día y hasta luego.